El derecho de autor no nace cuando tú registras la obra. La relación autor-obra surge cuando ésta se materializa. Por ejemplo, si yo agarro el papel y aquí pues me aviento un origami, como sea, ahí yo soy el autor de esa obra. Eso ya nadie me lo quita, porque precisamente es una relación creador-obra. Aquí lo importante es que sepan que en el momento en que surge la obra, ustedes ya son los autores. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, protejan todo su contenido. Bienvenidos a Ley y Likes, un espacio dirigido especialmente para dar consejos legales a creadores de contenido e influencers. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que para mí es trascendente para todo aquel que se dedica a esta industria, y es precisamente la propiedad intelectual y los derechos de autor. En esta ocasión vamos a abordar cómo debes de utilizar de forma correcta música, imágenes, contenido de terceros en tus publicaciones. Y te voy a explicar qué hacer si alguien plagia tu trabajo. Es decir, vamos a trabajar en dos vías. ¿Cómo hacer para que tú no estés incumpliendo, no estés violando derechos de terceros? Y cómo defender los tuyos en caso de que alguien así lo haga. Y bueno, pues vamos a empezar analizando la relevancia de la propiedad intelectual en el entorno de redes sociales. Las redes sociales se han convertido en un espacio en el que se comparte contenido de forma masiva. Entonces, pues prácticamente muchos lo consideran incluso tierra de nadie. Si ya está en línea, entonces pues ya es de todos y yo lo puedo utilizar de forma indistinta. Sobre todo cuando no son artistas reconocidos, ¿no? Cuando es pues algún creador de contenido, algún influencer, pero que no entre en esta categoría de cantante o de actor como tal. Ahí es realmente en donde la imagen y los contenidos creados pues están un poco más en peligro. Recordemos que los artistas, cantantes, compositores pues tienen detrás sociedades de gestión colectiva. Son estas que cuando tú tienes un restaurante te van a cobrar por estar reproduciendo música. En el caso de los influencers pues la verdad es que no lo hay como tal, porque no te puedes afiliar. Al no entrar en esa categoría pues no te puedes afiliar a uno de estos organismos. Entonces, en cierta forma, pues debes de tener más cuidado en cómo estás protegiendo tu contenido. Algo que se me ocurre en primera instancia, pues es que en una cuestión, digamos, extralegal, pues te asesores con una persona experta en crear medios digitales para que de alguna manera le puedan agregar, no una marca de agua, porque la marca de agua se vería horrible, pero sí de alguna manera algún tipo de filtro, yo no sé, habría que buscar la forma para evitar que se pudiera reproducir. Esto en dos cuestiones. Primero, que alguien lo quiera plagiar, y la otra es que no puedan reproducir tu imagen con inteligencia artificial, que es lo que ahorita está causando furor. Aterrizando más bien en la materia, pues ¿qué tenemos que cuidar cuando nosotros utilizamos material que no es nuestro? En este sentido, es importante que conozcas la figura del uso justo o fair use. Esta realmente tiene su origen en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dice? Que bueno, que tú puedes de alguna manera utilizar cierto contenido siempre y cuando no estés utilizándolo para generar un beneficio económico y tenga los fines de ser un comentario, una crítica, una parodia, investigación o educación. Pero debe de cumplir ciertos criterios, los cuales a veces pues se manejan en una línea muy delgada. De hecho, puede ser que tú estés utilizando contenido de terceros para ciertos videos y de repente veas que no tuviste ningún problema, porque se consideró que fueron utilizados bajo la figura del uso justo. Pero hay otros en donde prácticamente subiste algo muy parecido y ahí sí viene la restricción o viene el señalamiento por parte incluso de la misma plataforma, de las mismas redes sociales. Y bueno, pues ahí te tendrás que ir ajustando. La realidad es que no hay una guía como tal en la cual te señale si cumples A, B, C y D, entonces no vas a tener ningún problema. La realidad es que no la hay. ¿De qué se trata? Pues de irte tú pues agarrando experiencia para ver cómo manejas este tipo de contenido protegido por derechos de autor.
Ahora bien, si no quieres tener ningún problema, pues recuerda que hay licencias comunes, el famoso Creative Commons, que en ese sentido, pues ellos suben contenido, música, imágenes, video, que es de uso libre, y lo único que te piden, si quieres, pues es darles el reconocimiento en la misma descripción. Esa puede ser una vía para evitarte cualquier problema. Pero bueno, si aún así, por la naturaleza de tu canal, tú quieres utilizar contenido protegido por terceros, pues debes de tomar en cuenta lo siguiente. Es muy probable que te impidan monetizar ese contenido. Incluso, por ejemplo, hay un youtuber que se llama Strip Marvel, que él se dedica a hablar de Marvel, ¿no? Entonces, cuando sale un tráiler de una película, él sube un video de reacción en vivo, sale a cuadro, en un cuadro más pequeño sale el tráiler y él lo va describiendo. Antes le funcionaba porque pues realmente no estás reproduciendo como tal el video, él también aparecía, pero ya el algoritmo se fue desarrollando mejor y ahora sí ya es un hecho, porque él mismo lo dijo, que ese contenido no se lo bajan, o sea, sí continúa en el canal, pero no monetiza. Porque eso es muy importante. Una de las reglas del uso justo es que no puedes tener beneficio económico. Entonces, ¿lo podrás utilizar? Hombre, te va a servir porque pues así vas generando comunidad, vas generando temas para hablar en futuros videos en los cuales pues ya no vas a utilizar este tipo de contenido, pero ten en cuenta que ese video o ese producto como tal no va a monetizar. Eso es un hecho. Es importante también saber que en México, por ejemplo, la legislación sí establece una figura muy parecida, que es el artículo 148 de la Ley del Derecho de Autor. No lo voy a recitar, simplemente debes de saber que se trata pues de parámetros muy similares, ¿no? Que sean con fines de crítica e investigación. Hay una muy interesante en donde digo esto, bueno, ya ahorita ya no tanto, pero antes pues cuando uno se compraba su CD de música y estaban los famosos quemadores, entonces la ley del derecho de autor te permite hacer una copia, una sola copia, y que sea para uso personal. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú ibas en tu coche escuchando un CD quemado y de alguna manera aquí en México no era tan estricto, pero por ejemplo sí sé de otros países en donde si te encontraban un disco compacto en el estéreo de tu coche, te detenían e incluso te podían sancionar. Pero bueno, solamente que sepan, me quedo con eso, que aquí en México también existe una figura muy parecida al uso justo, aunque hay que decirlo, es un poco más flexible la que se utiliza en Estados Unidos, que realmente es la que nos importa, porque a final de cuentas todas las plataformas pues prácticamente vienen de Estados Unidos y los criterios que van a adoptar son esos. Entonces ten mucho cuidado y bueno, pues mi recomendación aquí es que vayas jugando, ¿no? Ve jugando con el uso justo para incluir cierto contenido protegido de terceros que estimes te conviene incluir en tus propios videos, en tus propios, pues realmente serían los videos en un podcast, puede ser también algún audio relevante, pero pues más bien estamos hablando de audiovisuales. ¿Qué otras opciones tienes? Pues como ya lo comenté, las licencias de Creative Commons, licencias pagadas. Tú también en un momento dado podrías pagar por utilizar cierto contenido protegido, o las licencias de sincronización. Las mismas redes sociales pues tienen acuerdos para que tú puedas incluir cierta música en tus videos. Solamente que aquí hay algunas que te restringen. Por ejemplo, si tienes una cuenta de negocio, ya no puedes sincronizar todo tipo de música, sino pues cierto tipo de contenido que realmente no es tan popular. Entonces, pues ahí ya tú tendrás que tomar la decisión, empezar a ver cómo te vas a ir desarrollando en cuanto a tu negocio, cuál es el ánimo o por qué diferencia la red social de uno u otro, pues precisamente por el tema de generar un beneficio económico. Es por eso que no te permiten, si tienes cuenta de empresa, utilizar cierto contenido. Pero bueno, pues ya eso es más bien una decisión, digamos, de creatividad. Yo lo que haría si fuera ustedes, pues sería utilizar música libre de derechos, sinceramente.
salvo que tuvieras un contenido que directamente se relacionara con algo, con música, por ejemplo. Está mi primo Yo Soy Espina, que él habla precisamente, todo su contenido es musical. Pues ya saben, top 10 de canciones en los 90 que se escucharon cuando estabas triste, o no, se saca top de todo. Ahí se los recomiendo si le quieren echar un ojo. Pues ahí sí, si hablas sobre películas, hombre, dependerá, ya les dije de Strip Marvel, que pues si él va a reaccionar en vivo a un tráiler, pues ahí sí vale la pena poner el videíto, ¿no? Por ejemplo, unos que restringían muchísimo el uso de sus clips eran, no sé si todavía, los de Warner. Ponías cualquier cosita de Warner y de inmediato YouTube te lo detectaba y te bajaba el video. Y por ejemplo, quienes es evidente que no tienen ningún tipo de restricción ni problema al respecto, pues son los Simpsons, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto incluido material de los Simpsons? Y la verdad es que nunca han tenido problema. Incluso los incluyen como memes, etcétera. En fin, les repito, es una línea muy delgada y aquí pues realmente es ir jugando con las plataformas. Pero ahora bien, el tema que más les interesaría, me parece, pues es qué pasa si yo estoy del otro lado. ¿Qué pasa si de repente alguien está utilizando mi contenido para generar pues cierto beneficio, ya sea económico, publicitarse, etcétera? Tuve un asunto de un estudio de arte para niños en donde subían historias de lo que hacían. Realmente ni siquiera estamos hablando de un influencer, pero es muy bueno el ejemplo. Subían historias de cómo habían ido a una fiesta, ellos te montaban todo el espacio y los niños dibujaban, etcétera, y de repente se dieron cuenta de que en otro estado de la República las mismas historias se ve que las grabaron con el iPhone, que te permite grabar video directo de pantalla. Le ampliaron para que no salieran obviamente los datos de la cuenta que había publicado, y decían que esos eran eventos que habían hecho. ¿Qué hicimos en ese momento? Punto número 1, documentas la infracción, es decir, tomas capturas de pantalla, todos los registros que tú puedas obtener que hagan evidente que están utilizando tu contenido. Contactas a la plataforma, tú le avisas a la plataforma que están utilizando propiedad intelectual tuya, pero ojo, luego estos mecanismos no son tan efectivos. ¿Por qué? Porque las redes sociales funcionan con algoritmos. Ya ni siquiera es una persona la que revisa, y hay muchas veces que el algoritmo, por ejemplo el de Facebook, aunque el contenido evidentemente esté violando incluso sus normas comunitarias, digamos, temas de prejuicios, temas racistas, etcétera, pero si el algoritmo no lo detecta, no hay manera, ni presentando 1000 quejas, de que lo puedas tumbar. Entonces, ¿qué sigue y qué se debe hacer de forma adicional? Presentar una carta de cese y desista, en donde pues tú directamente, que eso fue lo que hicimos precisamente con este estudio de arte para niños, directamente en el correo electrónico vinculado a esta cuenta que estaba utilizando de forma indebida el material, pues le mandé yo un comunicado diciéndole: ya me di cuenta de que estás utilizando contenido creado por mi cliente. Creo que le dimos 48 horas, y es mucho, para que bajes todo, porque si no iniciamos las acciones legales pertinentes. Evidentemente, para todo esto, pues sí te tienes que asesorar de un abogado especializado en propiedad intelectual. Hombre, si me quieren contactar, adelante cuando tengan este tipo de problemas, porque sí es importante que ustedes hagan valer esos derechos. Y bueno, un asunto que tiene mucha relevancia con lo que estamos diciendo, incluso lo pueden buscar para que vean que sí pasa, para que vean que puede tener consecuencias que en un momento los pueden afectar de forma grave, pues es el asunto que tuvo Luisito Comunica en 2018 contra CNN Chile. Estamos hablando ya, fíjense la magnitud de una empresa como CNN, y vean lo que sucedió. Está muy interesante. Bueno, para Luisito Comunica no lo fue tanto. A él lo entrevista CNN Chile. Entonces, pues ya él dio la entrevista, hablaron, etcétera. Me parece que fue sobre un viaje que hizo a Perú. Ya quedó la entrevista, y cuando la publican en YouTube, subieron, pues para darle mayor, obviamente, pues cuando se hace un reportaje, no nada más entrevistas a alguien y se ve él, ¿no? Le incluyen imágenes y video, e incluyeron precisamente fragmentos del video que había subido él sobre este viaje.
Entonces, y ojo, ahí ni siquiera fue CNN. El algoritmo de YouTube, como tenía videos iguales, entonces detectó que había un plagio, que había un uso indebido de material protegido, pero se fue contra Luisito Comunica y le llegó una notificación, afectaron a su canal diciéndole que estaba violando derechos de autor de CNN Chile. Pero esto fue el algoritmo determinó que el contenido original era el que estaba publicando CNN, a pesar de que CNN, ojo, sin autorización de Luisito Comunica, había incluido las imágenes de ese video. Y se le vino un problema bastante serio, incluso llegó a instancias legales. CNN Chile se disculpó con Luisito Comunica, pero pues ahora sí que el daño ya estaba hecho. Entonces, para que vean que este tipo de cuestiones sí pueden llegar a tener consecuencias relevantes. El primer paso, como yo siempre digo, la prevención, la defensa. Si tienes material susceptible de ser protegido bajo la figura del derecho de autor, hazlo. ¿Por qué? Porque así tú vas a tener ya una constancia, una forma de demostrar, yo lo hice. El derecho de autor, y aquí les hago un paréntesis ya muy técnico, jurídico, el derecho de autor no nace cuando tú registras la obra. La relación autor-obra surge cuando ésta se materializa. Por ejemplo, si yo ahorita agarro el papel y aquí pues me aviento un origami, como sea, ahí ya nace, ahí yo soy el autor de esa obra. Eso ya nadie me lo quita, porque precisamente es una relación creador-obra. Por eso precisamente el debate ahorita con la inteligencia artificial surge sobre la cuestión de determinar, pues, cómo voy a darle de derechos de autor a un programa, ¿no? ¿Dónde está el elemento humano? Bueno, está en el prompt. Bueno, quién sabe. Pero en fin, para eso nos da 10 episodios de podcast. Aquí lo importante es que sepan que en el momento en que surge la obra, ustedes ya son los autores. ¿Por qué? Porque materialmente así fue. Pero tienen que registrarla. En México, por ejemplo, es en Indautor, para declarar, para hacer constar que ustedes fueron los creadores de esa obra. Tiene efectos declarativos, no como una marca que es así, pues ya en ese caso el derecho nace con el registro de marca, pero es distinto. En fin, entonces para que lo tengan muy en cuenta, protejan todo su contenido, que por la relevancia, por el trabajo que le metieron, la inversión, etcétera, pues sea susceptible y les convenga que sea protegido. Y bueno, pues el segundo escenario, el que no se resuelve tan fácil ni en automático, es porque ya vimos que en el otro, pues la misma red social, el mismo algoritmo, el que le jugó chueco aquí a Luisito Comunica, pues es quien baja el video. Y ya después, obviamente tú podrás refutar la decisión, ¿no? Pero ya es otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando utilizan tu contenido para apropiárselo? Pues bueno, ahí sí mi recomendación es, además de presentar la solicitud de que lo bajen a la misma red social, que a veces pues no prospera, porque ya no hay una persona revisando, es un algoritmo, pues sí hay que presentar una carta de cese y desista contra el infractor. Busquen quién es, porque obviamente si está buscando generar algún tipo de lucro, van a tener ahí sus datos, los datos para localizarlo. La carta de cese y desista a mí me ha funcionado, incluso se ha mandado por correo electrónico, pero es muy importante aquí la recomendación es que la mande un abogado para que el infractor vea que es en serio, vea que realmente ya está detrás revisando el asunto alguien que conoce la materia. Les digo algo, las veces que he mandado carta de cese y desista, el 100% las han bajado. Incluso nos han buscado diciendo, no, perdón, es que la community manager, es que no sé quién, etcétera, y lo bajan de inmediato, lo bajan máximo 48 horas. Entonces, sí sirve. Digo, ya en el caso de que no quisieran bajar el contenido que se están plagiando, pues ya se tendrían que buscar otro tipo de medidas, se le notifica con un notario, con un corredor público y se inicia el procedimiento de infracción correspondiente. La verdad, yo no he llegado a eso en casos de creadores de contenido porque de inmediato se quieren evitar problemas y como saben que lo están plagiando, de inmediato bajan los videos pues cuyo uso ustedes, bueno, en este caso los talentos no autorizaron.
Y bueno, pues aquí nos podemos dar cuenta de que el tema del respeto a la propiedad intelectual es algo serio en las redes sociales. Uno pensaría es algo, da igual, no se van a dar cuenta, etcétera. Sobre todo, es muy importante que vayan acostumbrándose a tener estas buenas prácticas porque ustedes van a crecer y puede llegar un momento en el que se ve afectado su cuenta de Instagram, su canal de YouTube, etcétera. Imagínense que de repente ya tengan una audiencia considerable y no puedan monetizar. Pues la verdad sería pues algo muy grave para ustedes, ¿no? Tanto trabajo tirado a perder por utilizar una canción sin licencia, etcétera. Entonces, sí revisen estos temas, es muy importante y también sepan cómo defender su trabajo. Además, dejando fuera, evitar sanciones, etcétera, pues sepan que respetar la propiedad intelectual, a final de cuentas, pues ese es el activo de ustedes, ¿no? Entonces, respetar el de otros, pues también les da credibilidad ante su público y ante las marcas. Eso sí es clave. Cuando una marca los busca para una colaboración, en el contrato siempre les van a pedir que ustedes sean los responsables del uso de cualquier contenido del cual no sean propietarios. Aguas. Entonces ahí ya incluso hasta por contrato es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, consigan los permisos, respeten el material de otros creadores y protejan lo que producen. Así pues van a quedar fortalecidos y van a poder seguir trabajando, sentando una base sólida para seguir creciendo. Y bueno, pues eso es todo por hoy, es todo lo que tengo que decir al respecto. Ya saben que me encanta escucharlos, me encanta leerlos. Si tuvieran cualquier duda, algún tema relacionado o que algún problema que alguien ya esté utilizando contenido de ustedes, háganmelo saber. Aquí tienen mis medios de contacto, se los dejo, estoy en todas las redes. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias por su atención. Hasta luego.